Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este culto de domingo. Vamos a empezar con nuestro servicio de canto y para eso entonaremos el himno número 14. Engrandecido sea Dios. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos hablamos, dan gloria, gloria, gloria al Dios la gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, la gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Otras almas salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Continuaremos con el himno número 104. La tumba le encerró, Cristo bendito. El alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, sí venció, y con gran poder resucitó, resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guarda se escapó, Cristo bendito. El sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, sí venció, y con gran poder resucitó, resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo bendito, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la
y con gran poder resucitó, resucitó. Ha vencido ya la muerte y el dolor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Continuaremos con el himno número 103. Si alguno de nuestros hermanos o amigos desea algún himno, puede solicitarlo ahí en los comentarios. Si el tiempo nos ajusta, lo vamos a cantar en este culto, y si no, lo dejamos para el próximo miércoles, el culto del miércoles. Vamos a entonar el himno Jesús resucitado, una maravillosa promesa, la promesa de la resurrección basada en la resurrección de Cristo Jesús. Tenemos un Dios vivo y que permanece para siempre. Vamos a esperar un momento, hermanos. A veces la tecnología se nos pone un poco lenta. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Y aquí va apareciendo nuestra corista favorita. ¿Vamos a cantar? Cantemos. Jesús resucitado está en el mundo. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz, y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Donde quiera miro, lo puedo contemplar, y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión del cielo donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús,
salvación. Contento voy, pues suyo soy. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Para finalizar nuestro servicio de canto, entonaremos el himno número 157. Majestad. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor. Majestad y autoridad real sobre el Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Amén. Este fue el servicio de canto. Amén. Vamos en estos momentos a inclinar nuestro rostro para comunicarnos con nuestro Señor por medio de la oración. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos nuevamente de podernos congregar, de poder compartir con nuestros amigos, con nuestros hermanos este culto familiar. Rogamos tu bendición, Señor, y que podamos aprender todos juntos en esta tarde. Gracias por el don de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos, los que nos acompañan a través del Facebook y aquellos que están pendientes de cada uno de nuestros cultos. A los hermanos que están aquí con nosotros también en casa, bienvenidos, que el Señor pueda bendecirles. Vamos a continuar ahora con el estudio de las 7 iglesias. Recuerden que estamos estudiando, aprovechamos algunos cultos para estudiar las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Hemos comenzado ya hace varias semanas, primero con el capítulo 1, en la visión introductoria, donde se ve a Cristo glorificado. Una maravillosa e impresionante visión, que solamente era la introducción al mensaje de las 7 iglesias. Ya hemos hablado algunas cosas, ya estudiamos las primeras 4 iglesias.
Hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira. Entre las muchas cosas que podemos nosotros ver, recuerden que los mensajes a las iglesias tienen una triple aplicación. En primer lugar, había una aplicación local, que es la aplicación a la iglesia real, física de los tiempos de Juan, a quien se le mandó el mensaje. En segundo lugar, está una aplicación histórica en el tiempo de la iglesia de la era cristiana, como el mensaje de las 7 iglesias, así como el viaje que había progresivo y la forma en que se presenta en el libro de Apocalipsis, pues de esa forma también progresa en la historia. Ya llegamos hasta la iglesia de Tiatira y vimos que el mensaje de Tiatira más o menos iba llegando hasta el siglo XVI de nuestra era, más o menos hasta ahí. Abarcó toda la Edad Media, quizás en el periodo es el periodo más amplio y largo. Pero también hay una aplicación personal, actual, para cada cristiano de cualquier tiempo, para cada iglesia de cualquier tiempo, porque los mensajes y los llamados generalmente vienen aplicándose pues a todos. Así que debemos de poner especial atención, aunque es interesante conocer datos de la iglesia en los tiempos de Juan y de la aplicación histórica. Recordemos que lo más importante, hermanos, es aprender o reconocer el llamado y la aplicación que hay para nosotros, porque eso es lo que nos sirve ahora para nuestro actuar. Ahora, también hay un detalle que quiero que tomen en cuenta. En el mensaje a las 7 iglesias hay una progresión, o mejor dicho, hay 2 progresiones. Comienza desde una iglesia completamente entregada al Señor hasta una iglesia que poco a poco se fue corrompiendo y alejando de los principios del Señor. Pero a medida esto fue pasando, o sea, el mensaje era especial para toda la iglesia y esta se fue corrompiendo en el transcurso del tiempo. De repente comienzan a aparecer los grupos fieles. O sea, dentro de la iglesia, que aunque había muchas cosas malas ya en la iglesia de Tiatira, ya en la Edad Media, pero todavía habían personas fieles. Entonces, esa parte yo quisiera que ustedes no la olvidaran. Es más, ya en la iglesia de Tiatira se menciona a un grupo especial, dice los demás. O sea, está la iglesia en general, pero están los demás, que es un pequeño remanente, que es más, ya ahora en el mensaje que vamos a estudiar a la iglesia de Sardis, eso se pone más de manifiesto, ese grupo, ese remanente. Así que veamos nosotros cómo desde el principio de la historia hay un mensaje general para la iglesia. Esta iglesia se va corrompiendo en general, pero comienza a aparecer un grupo al que se le llama el remanente en estos mensajes a través de las iglesias. Hoy comenzamos con el mensaje a una iglesia, una revelación para una iglesia sin vida. Ayer vimos una iglesia que casi estaba moribunda, que casi desaparecía, pero hoy es el mensaje de una iglesia sin vida. Impresionante, ¿no? Sardis estaba más o menos a 48 kilómetros al sureste de Tiatira. La ciudad tenía una historia espléndida. Más o menos unos 6 siglos antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Sardis había sido una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Es más, Sardis era la capital del reino de Lidia. Allí estaba uno de los reyes más poderosos de este reino, fue el rey Creso. Y durante la época romana, Sardis ya había perdido toda esa grandeza. Aunque sus ciudadanos hablaban de las grandezas del pasado, tristemente solo era eso. Solo hablaban de esas grandezas que habían tenido. El mensaje a la iglesia de Sardis también podía aplicarse a las condiciones de la iglesia cristiana del siglo XVI y XVII. Ese es el periodo histórico que abarca el mensaje a Sardis. Durante este periodo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, al final del periodo anterior había comenzado a aparecer la reforma protestante. A inicios de la iglesia del periodo de la iglesia de Sardis, comenzaron a fallecer o a desaparecer los protestantes más prominentes. Uno de ellos, que está todavía en el tiempo de Sardis, fue Martín Lutero. De él hablaremos algunas cosas más adelante.
Durante ese periodo, la iglesia fue una iglesia que se comenzó a involucrar más en polémica. Entre tanto reformador, entre tantas ideas, comenzaron a haber pleitos teológicos y la iglesia comenzó a centrarse más en la filosofía y también en el secularismo. La gracia salvadora de Cristo Jesús y el compromiso con Jesús disminuyeron, dando lugar a racionalismo y argumento. O sea, solo eran bla, 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 bla. Ya en la época de la Reforma más adelantada. La iglesia de este periodo, aunque parecía estar viva, en realidad estaba muerta. Comencemos a ver este mensaje. Miremos primero la descripción de Jesús en Apocalipsis capítulo 3 y veamos el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Como los otros mensajes a las otras iglesias, igual se presenta el Cristo glorificado de la visión del capítulo 1. Pero ahora junta dos cosas. Del versículo 4 del capítulo 1, donde habla de los 7 espíritus, y del capítulo 6, donde habla de las 7 estrellas en las manos de Jesús. La iglesia en Sardis, Jesús se le presenta a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El número 7, en la jerga profética, ¿qué dijimos que representa? Plenitud y perfección. Perfección. Muy bien, han estado poniendo mucha atención, ¿verdad? Los felicito. Perfección. Y mañana le vamos a regalar una dona por haber contestado. Primero Dios, podamos hacerlo. La frase los 7 espíritus, hermanos, hace referencia, y esto es maravilloso, a la plenitud del Espíritu Santo. Yo siempre me recuerdo de un pastor, el pastor Jorge Reed. Él hablaba muchísimo sobre el Espíritu Santo, estuvo con nosotros en varias semanas de oración en Usulután, y él decía que el Espíritu Santo no es un pastel para pedir porciones del Espíritu Santo, porque solo de los pasteles se dan porciones, ¿verdad? Y dependiendo quién lo corte, así la porción es más chiquita o más grande. Decía el pastor Reed, del Espíritu Santo hay que pedir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Ustedes se recuerdan de Eliseo? ¿Qué es lo que pidió él? A Elías. Una doble porción, aunque en realidad la Biblia no dice porción, no habla de que le iban a dar 2 pedacitos. Lo que realmente Eliseo pidió fue la plenitud del Espíritu Santo en su máxima expresión, tener más poder del que tuvo Eliseo. Y indiscutiblemente, Elías. Eliseo llegó a hacer muchos más milagros de los que hizo Elías. En la Biblia no hay profeta que hizo más milagros que Eliseo. La plenitud del Espíritu. Jesús se presenta a una iglesia muerta con la plenitud del Espíritu Santo. Completo, porque solo el Espíritu Santo, solo la plenitud del Espíritu Santo puede revitalizar a una iglesia moribunda, hermano. No son las buenas intenciones, no son los dirigentes, no son los gurúes evangélicos modernos, no, es el poder del Espíritu Santo en su plenitud, lo único que puede despertar a la iglesia. Juan, que escribió el Apocalipsis, recuerden que también escribió uno de los evangelios, el Evangelio de San Juan, y algo interesante es que no hay otro evangelio que hable más del Espíritu Santo que el evangelio que escribió Juan. Él sabía a qué se refería los 7 espíritus, sabía que se refería al Consolador, así lo llama en San Juan 14:16. ¿Qué significa la palabra Consolador? Viene del griego parakletos, y para algunos significa uno que está a la par, pero el mejor significado que se le puede dar a parakletos es uno que exhorta, porque el trabajo del Espíritu Santo, mis hermanos, es eso. Dejemos a un lado el minimizar la presencia del Espíritu Santo. Algunos tristemente la minimizan a experiencias carismáticas y de glosolalia, pero no, eso no es el poder del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo viene a exhortar. Es uno que ha venido a convencer al mundo y a la iglesia de pecado, de justicia y de juicio. Jesús se presenta a la iglesia moribunda con el poder para revivirla, con el Espíritu Santo. Las 7 estrellas, ya dijimos que simbolizan ¿qué? ¿Qué simbolizan las 7 estrellas? Las 7 iglesias. ¿Ah? Los 7 ángeles que llevan. Los 7 ángeles que guardan. Son los ángeles que están en cada iglesia y que en resumen son los dirigentes, ¿verdad? Claro, eso es. En el 1.20 lo explica eso. Ahora, Cristo, eso significa que Cristo tiene el destino de la iglesia en sus manos. No olvidemos eso. Él sabe todo sobre ellos, sobre la iglesia. Y también debemos prestar atención a sus advertencias. Porque si Jesús nos advierte algo, simplemente es porque nos conoce. ¿Se recuerdan ayer que aprendimos que Jesús, el de los ojos de llama, de fuego, con mirada penetrante, que Él llega y mira la mente y el corazón, los riñones y el corazón, como dice la traducción literal, ¿verdad? Conoce ideas y sentimientos. Jesús tiene el control de la iglesia en sus manos y tiene el poder para revitalizar la iglesia. ¿Qué es lo bueno que se habla de Sardis en este mensaje? Tristemente no se habla mucho, casi nada. No hay un mensaje positivo. No hay algo bueno en Sardis. ¿Cómo va a haber algo bueno en una iglesia que está muerta? ¿Qué de bueno hay en algo muerto? A lo mucho que puede servir de abono, quizás, ¿verdad? Pero fuera de eso, triste. De una vez aparece el regaño, la llamada de atención. Veamos el versículo, la continuación del versículo 1 y el versículo 2. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. O sea, podemos estar en la iglesia, anotados en el nombre, en el libro de la iglesia, aparentemente ser miembros de la iglesia, inclusive ser activos visitando la iglesia, pero realmente estar muertos. Por eso dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es triste. El mensaje a la iglesia de Sardis inicia con un comentario punzante. No hay elogios, no hay halagos, solamente la verdad al desnudo. Eso es lo único que se encuentra en este mensaje. El Cristo glorificado envía ahora a la iglesia hipócrita de Sardis su más directa reprensión. En vez de estar viva en Cristo, como lo pretendía esa iglesia, en verdad estaba muerta. Esta descripción me recuerda aquella ocasión cuando Jesús iba camino a Jerusalén, de las últimas veces que fue, y entonces él llevaba hambre. Y en el camino encontró una higuera. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia? ¿Cómo estaba la higuera? Frondosa, llena de hojas. No era tiempo de que estuviera así, pero así estaba. Frondosa, llena de hojas. ¿Cuándo una higuera se ponía así frondosa, llena de hojas? Cuando tenía fruto. Interesante, los higos nacen al pie de una hoja. Casi todos los higos, en los pequeños arbustos de higos, nacen al pie de una hoja. O sea, entre más hojas tiene el arbusto, pues más fruto va a haber. Jesús tenía hambre y fue a ver la frondosa higuera, pero no encontró fruto. Yo me imagino a Jesús, hermano, que Jesús no era de eso. ¿Usted ha mandado a algún cipote a hacer un mandado? Y le dice, mira, fulano, anda a ver si el palo tiene mango. No tiene nada. Y dice, cuando usted sale ve el montón de manguitos colgados. El cipote no lo vio, pero usted sí lo vio. ¿Va? Los muchachos son distraídos, uno de adultos más diligente. Jesús fue diligente buscando. No crean ustedes que era un cipote distraído. Y buscó y no halló. Ante aquella situación, Jesús le dijo a la higuera, tratando no de desquitarse con la higuera, sino de darle una lección a sus discípulos y a nosotros, que nadie vuelva a comer de tus hijos. ¿Y qué pasó con la higuera? La hipocresía, la apariencia,
No hay nada peor para Jesús que eso en la vida de una persona y de una iglesia. O sea, peor que estar perdido, sí hay algo peor que estar perdido. Es aparentar estar bien, aparentar tener fruto y realmente no tenerlo. Estar repleto de hojas de falsedad, pero que no es capaz de producir frutos de eternidad. Es interesante. A los cristianos de Sardis no se les acusa de un pecado específico. No dice, este es tu pecado. No hay una, así como por ejemplo a Éfeso, que se le dijo claramente, has perdido tu primer amor. No. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Sardis? El problema es que no tenían vida. La iglesia tiene una gran reputación de estar viva, de estar activa, pero está espiritualmente muerta. Ningún atisbo de la presencia activa del Espíritu Santo hay allí. Los cristianos que vivían en Sardis habían absorbido el carácter de las condiciones de la ciudad y no había vida ni espíritu en ella. Por eso Jesús se presenta al principio como el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, porque en Sardis no hay Espíritu Santo. Y entonces en el mensaje el Señor dice, sé vigilante, está atento. ¿Por qué Jesús? Mire, Jesús aprovecha las condiciones de la ciudad de Sardis. Voy a explicarles algo de Sardis. Sardis estaba construida sobre una montaña. Parecía una defensa natural segura. Aunque tenía murallas, la ciudad de Sardis, pero ellos se confiaban en los grandes precipicios que habían alrededor de la ciudad. Así que tenían un problema. Las murallas casi no las vigilaban, porque ellos estaban seguros de que ningún ejército iba a entrar. Pero increíble, la ciudad fue capturada 2 veces. La primera vez por Ciro el persa en el año 549 a.C. y la segunda vez por Antíoco romano, general romano, en el año 218 a.C. ¿Cómo lograron entrar a esa ciudad? Bueno, las tropas enemigas escalaron el precipicio de noche y descubrieron que en las murallas no había guardia. Así que la ciudad fue capturada y destruida debido al exceso de confianza de sus ciudadanos. Esto me recuerda a muchos de nosotros que por el hecho de ser adventistas creemos que tenemos la salvación ganada. Por el hecho de que un día fuimos anotados en un libro, creemos que Dios debe de salvarnos. El mensaje para ti y para mí es claro: mantente vigilante, lleno del Espíritu Santo. No podemos vivir vidas cristianas a media. El Señor hace un llamado al cambio. Dice Él en el verso 3 y 4: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El texto griego sugiere, cuando dice acuérdate, sugiere que no lo han olvidado. Voy a explicar algo. Nosotros conocemos exactamente lo que tenemos que hacer como cristianos y lo que hacíamos recién bautizados en la iglesia. Sabemos, aquí en la mente lo tenemos, que debemos ir a la iglesia cuando no estamos en la condición actual. Sabemos que debemos hacer nuestro culto personal, nuestra relación con Dios a través del estudio de la palabra y la oración. Sabemos que debemos devolver los diezmos y las ofrendas. Sabemos que tenemos que ser misioneros predicando. O sea, lo sabemos todo. Ese acuérdate eso, tú no lo has olvidado. El problema es que en el presente no lo practicamos. Ese es el llamado del Señor. Sardis era una ciudad que vivía del pasado, de sus glorias pasadas, pero en el presente no tenía nada.
A veces nosotros solo vivimos de la gloria pasada. Y allí veo a muchos cristianos hablar o exponer en sus muros. Ah, es que antes era así. Es que antes era de esta manera. Y muchos de esos que hablan de que antes era así, ahora no son en la iglesia nada. Se han alejado, están fríos. El Señor dice, acuérdate. No es que lo has olvidado. El Señor dice, ponlo en práctica. Ahora, luego Jesús llama a los cristianos de Sardis a una ruptura decisiva de su condición actual, con la exhortación, arrepiéntete. Al igual que el hijo pródigo en la parábola de Jesús, los cristianos en Sardis deben recordar su estado anterior y dar un giro decisivo. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Cuando ya estaba allá con los cerditos queriendo comer de la comida de los cerdos, no lo dejaban. Él se acordó, ¿verdad? ¿De qué se acordó? De su padre. De su padre. ¿Y solo se quedó en eso de que se acordó? ¿Qué hizo? Hizo un plan, ¿verdad? ¿Cómo dijo él? Sí, pero eso se acordó de los sirvientes de su padre. ¿Y después qué dijo? Volveré. Regresaré a mi padre, le pediré perdón y le pediré trabajo como uno de los empleados. Y solo se quedó con la idea. ¿Qué es lo que hizo? Mire, hermano, disculpe lo que voy a decir a continuación usando esta frase muy salvadoreña. El muchacho se avivó, hermano. No se quedó ahí, como dice nuestro, no se quedó aplastado en la piedra. Dice que se levantó y se fue para casa de su padre. Arrepiéntete, es el mensaje para Sardis. Cambia, no te quedes sentado, haz algo con tu vida. William Berkeley, en su comentario del Nuevo Testamento, dice: en la vida cristiana, hablando de este momento, debe haber un momento decisivo cuando un hombre decide terminar con el viejo y comenzar con lo nuevo. Arrepiéntete. La aparición del Señor como ladrón, si no vendré a ti como, ¿qué dice? Como ladrón. ¿Qué le recuerda esto? Se recuerda en el mensaje profético de San Mateo 24, que Jesús dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Mis hermanos, esto, mire, el asunto de estar aletargados, de estar muertos, se debe a que nos hemos olvidado de la segunda venida de Cristo Jesús. Aunque llevamos el nombre adventistas, es solo nominal. Por eso el Señor dice, acuérdate, no te olvides, porque si no, aunque eres adventista, de repente el Señor aparece y tú te quedarás así, ¿cómo? Yo era adventista y no sé. Es triste ver muchos cristianos adventistas ahora en día que frente al coronavirus solo se preocupan por ¿y qué voy a comer? Y me va a faltar esto y me va a faltar lo otro. Alégrate, Jesús viene pronto. Amorosamente el Señor dice, acuérdate. Ese es el mensaje del Señor. Si no te mantienes vigilante, la venida de Cristo te tomará por sorpresa. Y esta es la última parte de la reprensión que quizás tiene lo bueno. El Señor dice que allí en Sardis, cuando hablaba de Tiatira, se hablaba de un grupo. ¿Se recuerdan que lo mencionamos ayer? De los demás. En Tiatira se dice los demás. Aquí en Sardis se habla de unas pocas personas. Es más específico. O sea, ya en Sardis se comienza a hablar, así como se hizo en Tiatira, se comienza a hablar de un remanente. El texto dice que este remanente no han contaminado sus prendas, se mantienen vigilantes en contraste con aquellos que han contaminado sus vestiduras. ¿Cómo limpian sus vestiduras? Los cristianos. En Apocalipsis 13 y 14 es claro cuando dice que tienen sus vestiduras blancas porque las han lavado en la sangre del Cordero. O sea, la santidad de la blancura de las vestimentas de los hermanos de Sardis no es por sus propias obras, es porque dependen de Cristo Jesús. Permanecer fiel al Señor no es resultado de nuestro poder, es resultado de nuestra relación con el Señor. Y al final habla de una recompensa. Veamos el verso 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Son 3 cosas lo que se les prometen. ¿Qué se les promete primero? Las vestiduras blancas. Se repite la promesa que se le hace al remanente. ¿Qué representaba esto? Cuando el emperador romano o un general romano llegaba de una guerra victorioso y entraba en Roma. ¿Saben cómo celebraban los romanos? Todos los romanos en la marcha triunfal del general, todos, no solo no los soldados, sino el pueblo que estaba ahí, se vestían de blanco. A los de Sardis les ha de haber recordado eso. Un día nuestro general Cristo Jesús vendrá y nos dará ropas blancas para celebrar el día de la victoria. Será el día cuando el Señor venga y todos seamos reunidos. ¿No te parece maravilloso? Donde seremos transformados. En segundo lugar, al vencedor se le promete que su nombre no será borrado del libro de la vida. Así, con ese nombre, el libro de la vida, por lo menos en Apocalipsis se menciona 7 veces. En la Biblia, borrar el nombre de alguien del libro de la vida significa la muerte, hermano. En el libro de Apocalipsis, solo aquellos cuyos nombres permanecen en el libro de la vida vivirán en el reino de Dios, en la tierra nueva. Y los que son borrados o no están en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. ¿Está anotado tu nombre en el libro de la vida? No en el libro de la iglesia. Porque yo te voy a saber decir una cosa. Que tu nombre esté anotado en el libro de la iglesia no es seguridad de que está anotado en el libro de la vida. Si te puedes molestar por lo que te estoy diciendo, pero puede ser que tu nombre, aunque esté anotado en el libro de la iglesia, ya esté borrado en el libro de la vida. Ten cuidado, porque la salvación no es nominal. La salvación es basada en una relación personal con Cristo Jesús. ¿Está borrado tu nombre en el libro de la vida? Ten cuidado. Y la promesa final del vencedor es que va a confesar su nombre ante el Padre y a los ángeles. Jesús en sus evangelios, Él prometió que aquellos que públicamente lo reconocen como su Salvador personal, como Cristo, Él los va a reconocer ante el Padre. Y los que lo han rechazado públicamente como su Salvador, los que no lo han aceptado o estando nominalmente como cristianos, no actúan como tal, ellos se perderán porque serán negados ante el Padre y sus ángeles. El mensaje a la iglesia de Sardis es un fuerte llamado para nosotros hoy en día. Para aquellos que se sienten desanimados y divididos en su devoción a Dios. Es posible que tú no sientas la misma devoción que sentías cuando llegaste a la iglesia. Es posible que ahora solo vivas de retratos y fotografías del pasado. Ay, cuántas cosas se hacían. En esta fotografía estamos solo predicadores vencedores. ¿Y ahora qué haces en Facebook? Solo repartir memes, de vez en cuando una foto, una frase cristiana y hay puros memes y cosas así. ¿Qué es lo que haces ahora con tu vida? No se puede vivir del pasado. Hay que estar viviendo las obras del pasado en el presente. Haciendo lo mismo. El llamado de Jesús a todos los que tienen oído es para que escuchen lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nos muestra que lo que le sucede a los de Sardis que están muertos nos puede estar pasando a nosotros ahora. Porque una iglesia puede tener un gran nombre y una reputación y obras brillantes. Miren la iglesia tal. Uy, qué lindo, cuántas cosas hacen. Pero el hecho de que fuera fiel al Señor en algún momento en el pasado no significa que lo es en el presente. La única forma de recuperar el entusiasmo y la devoción sinceras, originales a Cristo, es permitir que el Espíritu Santo nos exhorte, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Hay que tomar una decisión radical, porque el Señor nos dice ahora, hermanos, por favor, escuchemos, entendamos ante la circunstancia actual, escuchemos el llamado penetrante del Señor, arrepiéntanse, cambien. Debe haber un momento decisivo. Hay que tomar una decisión firme y radical que permita un nuevo comienzo en nuestras vidas y en la iglesia. Martín Lutero fue el máximo representante de la Reforma Protestante y vivió a inicios del periodo histórico correspondiente al mensaje de Sardis.
Todos recuerdan cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral. Él era una minoría solitaria, solo él, pero triunfó. Hay algunas anécdotas muy interesantes de Martín Lutero. Una de ellas cuenta que una vez estaba triste, estaba intranquilo. Él se había sumido en la intranquilidad por sus propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia, así que se sumió como en una depresión. Entonces su esposa, Catalina de Bora, se presentó ante él vestida de luto. Se acercó hasta él. Y seamos claros, en esos tiempos vestirse de luto significaba que alguien había muerto. No era así. Hoy es la moda vestir de negro, ¿verdad? No, había una vestimenta de luto especial y Catalina se lo había puesto y se presenta ante su esposo triste que estaba ahí. Y entonces, cuando Martín ve a su esposa vestida de luto, admirado, comienza el siguiente diálogo y le pregunta, ¿quién se murió? Y entonces su esposa le dice, ¿no sabes? Dios en el cielo se ha muerto. Pero, ¿cómo puede Dios morir? Le dijo Martín. Él es inmortal. Y así con un aire de, ¿cómo diríamos? De sarcasmo, ¿verdad? Su esposa le dijo, es inmortal. No lo sabía. Y entonces Martín le dijo, indudablemente. ¿Cómo puede dudarlo? Tan cierto como hay un Dios en el cielo, es cierto que es inmortal y no nunca muere. Y en ese momento, la esposa de Martín Lutero, como una espadachín certera, espetó y le dijo, y si es así, ¿por qué mi Martín está tan desalentado y abatido? Martín Lutero comprendió lo que su sabia esposa le quería enseñar. Dios está vivo. La iglesia puede estar muerta, pero Dios está vivo y puede resucitarla. Tú puedes estar perdido en una vida cristiana de apariencia, porque tienes nombre de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Pero Dios te puede despertar. Se cuenta otra historia de Martín Lutero. En otra ocasión, mientras él viajaba a pie, en ese entonces no habían Uber, no habían taxis, no habían autobuses ni aviones, así que se viajaba a pie. Y entonces pidió alojamiento en una casa de unos campesinos. Sin saber quién era, lo recibieron y lo trataron tan bien como ellos pudieron. De repente ellos se dieron cuenta que era Martín Lutero y entonces no le cobraron, se negaron a recibir paga por lo que lo habían atendido. Pero le pidieron que por favor los llevara a ellos en sus oraciones. Y le pidieron un favor más. Le pidieron que con tinta escribiera en una de las paredes de la casa algún mensaje que les recordara la visita de Martín Lutero y que les ayudara a ellos. Entonces Martín Lutero escribió una frase en latín, Domini sumus. Y entonces el campesino, que no sabía latín, le preguntó a Martín Lutero qué significaba Domini sumus. Y Martín Lutero le dice, mira, realmente tiene un doble significado. Hay ciertas palabras o frases en muchos idiomas que pueden significar varias cosas. Y Domini sumus podía significar somos señores. Altanería, arrogancia, somos señores. Pero también podía significar somos del Señor. El primer significado nos recuerda la arrogancia de Sardis. Somos señores. Creían que estaban vivos, tenían nombre de que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Eran apariencias dependiendo solo de sus acciones. El segundo significado nos recuerda que solo la completa sumisión al Espíritu Santo nos hará victoriosos. Mis hermanos,
Nunca lo olvidemos. Tenemos que prepararnos hoy y aceptar el llamado al cambio que el Señor nos hace a través de la condición actual hoy. Porque Cristo viene pronto por ti. Maranata, el Señor viene. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, querido Padre, porque nos has dado la oportunidad de compartir y estudiar tu palabra. Por favor, bendice a nuestros hermanos y los que están en la lejanía escuchando tu mensaje. Ayúdanos a todos, Señor, a escuchar estos mensajes de advertencia que tienes para nosotros. Que nos volquemos en un estudio y comenzar a transformar nuestra vida y prepararnos desde ya para los momentos difíciles, Padre. Por favor, que tu Espíritu Santo venga, que llueva, Señor, que la lluvia tardía caiga, Padre, sobre tu iglesia, que nos despierte, que abra nuestros ojos, que miremos la gran salvación que está frente a nosotros muy pronto. Guárdanos y cuídanos a todos, bendícenos y tu amor sea en nuestra vida siempre. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde y que esta semana sea una semana de victoria. Dios les bendiga.